Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos, muchísimas gracias amigos, gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Y hace pocos días comentamos acerca que la tos no es una enfermedad sino un síntoma y tratamos de dividir la tos en una tos seca que ya tratamos y hoy nos corresponde hablar de lo que se llama tos productiva o tos con flema. Para hablar de esto nos acompaña médico neumólogo, el doctor Renato Casanova del Hospital 2 de Mayo y de Neumología Peruana. Bienvenido doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La tos con flema es un síntoma muy frecuente y la verdad es que nos da mucha información. ¿Nos puede comentar qué es la tos con flema, por favor? Es una molestia muy frecuente en la práctica médica, sobre todo en neumología, en donde el paciente presenta tos, pero se acompaña de flema o expectoración. Esto debido a que la mucosa que está recubriendo internamente forma más moco para defenderse de agentes que le están haciendo daño, infecciones, gases tóxicos, polvos, etc. Y esto pues genera mucha molestia, el paciente siente el famoso ronquido de pecho y comienza a botar flemita que ya veremos puede ser de diferentes tonalidades de color. De acuerdo. Todo nuestro árbol tráqueo-bronquial, así como la mucosa digestiva, como decimos es mucosa, está formada por un tejido mucoso y la función del tejido mucoso, una de sus funciones es generar moquito. O sea, eso es parte de su trabajo normal. Cuando este tejido se inflama, se hincha, produce más moco. Y eso es una realidad. Entonces, estamos traduciendo que ya hay una inflamación que agranda la mucosa, por lo tanto se genera más moco. Exacto, ¿no? Esto es muy importante porque puede traducir procesos recientes o agudos o también procesos crónicos, ¿no? Por ejemplo, si es que yo estoy en un ambiente cerrado donde, por ejemplo, han pintado y esa pintura fresca lo inhalo, mi mucosa va a formar más moco en defensa y probablemente esos días voy a estar con tos con flema, es un evento agudo, ¿no? Por darle un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces hay múltiples causas para que haya inflamación de la mucosa. Vamos a irlas probablemente tocando una por una, siguiendo con nuestra pauta acá en la pantalla. Adelante, por favor. Puede ser bronquiectasias, dice. En realidad estamos tocando enfermedades una por una, pero la bronquiectasia, justamente el tejido bronquial, se dilata, se agranda la mucosa. Coméntenos. Exacto. Causas de tos con flema hay variadas, ¿no? Más frecuentes bronquitis agudas, bronquitis crónicas, por ahí la tuberculosis, algunas formas de fibrosis pulmonar que ya vamos a ver, pero las bronquiectasias son muy importantes en nuestro medio por el problema de la tuberculosis. La pregunta es, ¿la tuberculosis se cura una vez que uno recibe los medicamentos? Sí, matamos el bicho, la bacteria, pero pueden quedar secuelas y las más frecuentes son las bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios. Los bronquios son como si fueran tubitos, como si fueran cerbatá, ¿cómo se llama? Cañitas, pero en esto se dilatan y parecen varices y se acumulan flema por dentro y esto genera una calidad de vida baja en el paciente, está constantemente tosiendo y botando flema. ¿Quién está cómodo con una persona que al costado está que tose y escupe flema? Eso genera cierto problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, esta sí es una causa y por eso lo importante es investigar la causa de esa tos productiva. La siguiente, por favor. Puedo tener EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también es una posibilidad. Bueno, el EPOC es un problema mundial. Se dice que para el año 2035, no falta mucho, el EPOC va a ser la tercera causa de muerte en el mundo. La causa más importante de EPOC en el mundo es el tabaquismo. Pero en nuestro país no se fuma mucho. ¿Y por qué hay tanto EPOC en el país? Por el humo de la leña. Y contaminación. La contaminación ambiental. Por ejemplo, una anécdota que me ha pasado es de que han colocado una pollería al costado de mi edificio y es un problema porque los elementos particulados del humo de este tipo de establecimientos puede provocar con el tiempo este problema. El paciente con EPOC no solamente presenta tos, presenta agitación. Y hay varias formas de EPOC. La que genera flema se llama bronquitis crónica. Se tiene que diagnosticar y hay un tratamiento para ello. Y algo muy importante,
La idea no es que el paciente deje de formar flema. No existe la medicina que te corte la flema completamente, porque si yo a una persona le quito la producción de flema, le voy a hacer un daño. Desproteger, pues, ¿no es cierto? Desprotege. Lo que tenemos que hacer es modular la cantidad para que tenga una calidad de vida buena. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La flema es un mecanismo de protección para proteger justamente nuestras vías respiratorias. De acuerdo. La siguiente, por favor. La fibrosis pulmonar causa tos con flema. Yo creo que la fibrosis pulmonar, por un lado, causa tos seca, pero cuando progresa puede generar tos con flema, ¿no es cierto? Exacto. Hay múltiples causas de fibrosis pulmonar. Pero hay un grupo de fibrosis, sobre todo una, que ocurre cuando uno está respirando polvos orgánicos. Por ejemplo, crío aves. Soy sastre, soy costurera, o trabajo a lo mejor en las telas en gamarra, respirando el polvito del algodón. Esos polvos o los mohos de las paredes generan una enfermedad que se llama neumonitis por hipersensibilidad. Estos pacientes desarrollan fibrosis y se caracterizan por tos y flema. Y los pacientes con fibrosis de otras causas, ¿por qué al final hacen flema? Porque el pulmón se fibrosa, pero a los bronquios los jala y los deforma generando bronquiectasias. Por eso es muy frecuente las bronquiectasias en los fibróticos avanzados y ellos presentan flema que antes no la tenían. Perfecto, ha quedado súper claro y después vamos a terminar con esto, pero voy a hacer una pregunta final. Si fuera tuberculosis, la tuberculosis de hecho produce tos con expectoración y de características particulares además, y somos un país endémico de tuberculosis. Exacto, ¿no? Lastimosamente nuestro país es uno de los países con mayores tasas de prevalencia e incidencia de tuberculosis. Por eso es importante que si una persona tiene tos con flema más de 15 días, por favor, lo mínimo es una evaluación médica, una radiografía, una prueba de esputo para descartar tuberculosis. Justamente a eso quería llegar. El esputo. Qué importante es en este caso, en un país endémico con tuberculosis, poder analizar el esputo, porque nos da muchísima información, desde el color, la textura, la forma, o de esto, nos da mucha información y eso es importante que usted lo sepa. Exacto, ¿no? Una tos con flemita que parece clarita de huevo, mayormente la encontramos en algunas formas de fibrosis o en enfermedades virales. Por ejemplo, el COVID te puede dar a veces ello. Si la flema ya es más amarillenta o tiene el aspecto como leche condensada, disculpando la comparación, me habla de una infección bacteriana, probablemente por ahí un neumococo. Si la flema es verdosa y huele como a pescado descompuesto, se piensa en un bicho que se llama pseudomonas. Cuando la flema es chocolate y huele a descompuesto como material en putrefacción, se piensa en unos bichos que se llaman anaerobios. Pero también hay que ver si no hay o no sangre en la flema, que puede traducir a veces no necesariamente un desgarrito de algún vaso de la garganta. Si es flema importante, más de una cucharadita, hay que mejor evaluación, no vaya a ser que haya algo en el pulmón que me lo explique. Totalmente, y esa es una información que el médico debe saber. Entonces, acá lo más importante, señor, señora, es que tos persistente, tos que dura más de un mes, vamos a decirlo así, no mejora, sino más bien comienza a empeorar o cambiar de características, es deber del paciente acudir a un médico, especialmente si es un médico especialista, un neumólogo, porque a tiempo se pueden manejar muchísimos de estos problemas. Doctor Casanova, muy amable porque ha sido un tema que realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta. Somos un país altamente tosedor, a pesar de no ser un país altamente fumador, y eso es algo que tienen en las manos los médicos como una información muy especial para ayudar a sus pacientes. Doctor Renato Casanova, muchísimas gracias amigos, a ustedes por su atención. Nosotros vamos a continuar con el programa enseguida.